Una de las muchas razones de por qué la Escritura prohíbe el chisme es por la naturaleza del ser humano de elevar el estigma a niveles escandalosos mientras oculta en su vida su pecado. Por eso la Escritura nos recomienda, nos manda, para ser exactos, no estar en chismes. Pero aún más, si usted está atento al devenir político de nuestro país y en los Estados Unidos, usted va a ver que los políticos menos inteligentes, los políticos que no pueden esgrimir, o como dice un comentarista radial, que no pueden hablar de corriditos, ¿verdad? Y no pueden hacer una discusión inteligente de los problemas del país, tienen que recurrir a los estigmas contra sus adversarios. Ese es el político barato, el político arrastrado. Y el chismoso es aquel que es un ser humano empobrecido, es un ser humano que ha perdido el valor de lo que debe ser un ser humano. El cristianismo es otra cosa. El título de mi sermón es Estigma y Nuevo Pacto. Y yo creo que usted me acompaña a Mateo, capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos raros en esta hermosa tarde del Señor. Vamos a la genealogía de Cristo. Y buscamos Mateo 1, versículos del 5 al 6. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que eres el Dios que controla todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias, que permites en tu soberana voluntad que expongamos tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que tú llegues al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estigma y nuevo pacto. ¿Sabe? Ayer me dirigí al pueblo de Calley para dar una clase de seminario y estaba oyendo un programa de análisis político. Estaban analizando un tema, ¿verdad? Y no voy a decir ni el tema ni nada porque yo sé que los puertorriqueños están divididos en tribus y quiero que todo el mundo salga contento. Oiga, y la discusión era muy interesante, era bastante nivelada para las mentalidades que estaban allí. Inclusive al menos a la persona que menos inteligente yo consideraba en el panel. Pero llegó un momento que la discusión se movió con muy pocos beneficios para esa persona que yo creo que era el menos inteligente del panel y que estaba haciendo un buen papel. Y lamentablemente manifestó su poca inteligencia. Cuando se discutía el tema, desvió el tema y hizo un ataque burdo a un miembro del panel. Y el miembro del panel prácticamente se echó a reír porque se oyó por radio la risa y le dijo, ¿qué tiene que ver lo que estás diciendo con lo que estamos discutiendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe, hermanos? Los estigmas en los seres humanos, las marcas en los seres humanos conllevan al desprecio total del mismo. La sociedad, las iglesias, grupos pequeños, grupos grandes,
asociaciones o sociedades profesionales, cuando ponen el carimbo, el estigma a un ser humano, ese ser humano está totalmente marcado para toda la vida. En ese sentido, ya pertenece a los parias, a los rechazados de la sociedad. Ya no tiene oportunidad. Y para grupos sociales o grupos eclesiásticos, mejor fuera ese ser humano morirse y desaparecer. ¿Sabe? Mi padre me contó en una ocasión, mi padre viene de la iglesia metodista de Puerto Tierra, y mi madre también, allí se conocieron, y allí mismo también se casaron. Y las pocas veces que nos llevaban a la iglesia, había un hombre que siempre que yo iba a la iglesia, él siempre estaba engabanado y con manga larga. Siempre. Un día, mi padre me dijo el testimonio de ese hombre. Era un hombre que nosotros llamaríamos hoy un hombre de mundo, ¿verdad? Con una vida en el pasado licenciosa. Y para aquel tiempo, porque ahora es un relajo el tatuaje, pero para aquel tiempo se había tatuado todos los brazos. O sea que se iba con sus marcas, iba por las calles, posiblemente de Puerto Tierra, de los lugares que iba marcado, iba amenazante, ¿verdad? Y caminaba y la gente lo veía con esos tatuajes. Y con su forma, era un hombre que hablaba en forma ronca. Era un hombre con estigmas, un hombre marcado, un hombre rechazado, un hombre que ya no tenía oportunidad en la sociedad que vivía. Pero un día, esos días que solamente conoce Dios, esos días que solamente conoce la Escritura, un día conoció a Jesús. Y Jesús cambió toda su vida. Y vio la esperanza. Y vio la luz. Y sintió la alegría y la paz que ningún tatuaje y ninguna actitud rencorosa o de odio le pudo dar. Pero tenía sus marcas. Y cuando iba a la iglesia, se abochornaba de las mismas. Y cada vez que iba a la iglesia, iba con su traje y sus mangas largas. Y muy pocas personas en la iglesia sabían de sus marcas. Pero allí se convirtió en un hombre de Dios tremendo, un líder de la iglesia, diácono, maestro de escuela dominical. Y poco a poco sus marcas fueron olvidadas. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe quién es el que no olvida las marcas, los estigmas? Los chismosos no olvidan las marcas y los estigmas. Los políticos no olvidan las marcas y los estigmas. ¿Sabe que hay una fórmula para conocer a un buen político? Aparte de no llegar a la legislatura, es mentira. Un buen político se conoce porque cuando llega la hora de la controversia caliente, cuando llega la hora de la controversia argumentativa, en ese momento no recurre al estigma, no recurre a la marca pasada de su adversario, sino que lo combate en el mundo de las ideas. ¿Sabe algo, hermano? Escuche muy bien. ¿Sabe quién era el que levantaba estigmas? Los primeros que levantaron estigmas, los fariseos. Y le decían a Cristo, tú eres hijo de fornicación. Y le decían a Cristo, puede salir algo bueno de Galilea.
es el estigma social, el estigma político, el estigma pecaminoso que busca desheredarte de la sociedad misma o de la iglesia de Cristo. Un día, después que Israel estuvo 40 años en el desierto, y cuando Dios mató toda esa generación que le dio las espaldas al mismo Dios, Josué mandó 2 espías, dice la Biblia. Y la Biblia dice que esos 2 espías llegaron a la casa de una mujer marcada, a la casa de una ramera. Reina Valera, en su estilo, ¿verdad?, nos dice ramera, a la casa de una prostituta, a la casa de una mujer que vendía su cuerpo por dinero, a la casa de una mujer que arriesgaba su salud por continuos compañeros sexuales. Allí llegaron los 2 espías de Josué, y esa mujer estigmatizada, marcada, rechazada, esa mujer había oído del Dios de Israel. Oiga, ¿y usted se cree que Rahab fue la única mujer que oyó del Dios de Israel? Si ella misma le dijo a los espías, vengan, entre, porque nuestros espíritus han desfallecido, porque hemos oído lo que ha hecho vuestro Dios con los egipcios. ¿Cuántas mujeres decentes podían recibir a los 2 espías? Pero Dios los mandó a la casa de la mujer marcada. Allí los escondió, los alimentó y los hizo jurar por el Dios verdadero que ella y su familia iban a ser salvos. ¿Sabe lo que dice Hebreos? Yo me puse a buscar las referencias a Rahab en la Escritura. Me sorprendió algo. Y tengo que admitir que cuando veía los versículos decía, esto no me va a ayudar mucho para el sermón. Pero sí, los pocos versículos que pude ver de Rahab, siempre decía Rahab la ramera. Pero hubo uno que me impactó, y fue el de Hebreos. Por la fe, Rahab la ramera. Mira el contrasentido, hermano. Por la fe, Rahab la ramera. Allí esa mujer, esa que tenía el estigma, tenía la fe de una heroína, la fe que solamente Dios puede dar, para que su estigma y su marca no significara nada para Dios. Para los chismosos, para los fariseos, para los políticos puede significar, pero para Dios, el que establece el nuevo pacto, no significa nada. Y me acordé que estaba en la genealogía de Cristo y voy, pero me encuentro con algo tremendo, que siempre lo hemos oído, que Rahab está en la genealogía de Cristo, lo ponemos así como que era parte también de la familia de David. Y cuando leo el versículo 6, Isaí engendró al rey David. Yo tengo que volver a decir esto. Yo sé que yo los canso con lo que voy a decir, pero es que tengo que decirlo porque es que a mí la molestia es iracunda dentro de mí, ¿oyó? Y la única forma que yo puedo ventilar esto es predicando en contra de eso. Cada vez que yo oigo un bruto en la televisión decir que cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, se refiere a que la madre de David adulteró, lo considero una persona que no cree en la Escritura, no profundiza en la Escritura. Es imposible, hermano, imposible que la madre de David haya cometido adulterio, porque entonces no entra en la genealogía de Cristo. Y la genealogía dice que fue Isaí el que engendró a David. Isaí engendró al rey David, pero mire cómo dice el versículo 6, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Y entonces cuando leo el versículo 6, yo digo, ¿y por qué mencionar eso? ¿Por qué no escondemos ese pecadito por el ladito así? Ya nos olvidamos de eso. Es que, hermano, hay formas y hay formas. Cuando hablamos del rey David, cuando hablamos de lo fabuloso que era el rey David, lo increíble que era el rey David, siempre hay un pero. El gran pero de su adulterio. El gran pero de su olvido de Dios. El gran pero de haber desechado la ley de Dios. Y entonces le ponemos ese carimbo y ese estigma y nos olvidamos que el que pone marcas y carimbo son los enemigos de Dios. Un día, la historia que todos ustedes conocen, David se quedó en palacio y vio una hermosa mujer. Siempre ha sido un interrogante en mi vida, cuán hermosa era esa mujer. Porque lo menos que le faltaba a David eran mujeres. Así de profundo es el pecado. El pecado es goloso. Nunca se olvide de eso. Siempre va a querer más. Ese día, hace un año, hubo una interpretación de que Betsabé sabía que David iba a pasar por allí y por eso se bañaba y, hermano, no miremos más allá de lo que dice el texto. Aquello es digno de una novela mexicana. Y yo, pero ¿cómo él sabe eso? Oiga, y la manda a buscar, dice la Biblia, y se acuesta con ella y engendra un hijo con ella. E intenta ocultar su pecado cuando manda a buscar a su esposo y lo manda a su casa para que todo el mundo sume 2 más 2 es 4. Bueno, hijo de David, hijo de este, pero no le sale. Y todo es una complicación. Oiga, hermano, y lo manda a asesinar, porque el pecado, cuando no es confesado, lleva a otro pecado peor. Y cuando logra el asesinato de Urías, manda a buscar a la mujer, empieza a vivir con ella. Ya todo está arreglado, yo no lo maté. Arregla todo en su mente. Y un día llega el profeta de Dios, Natán. Y David lo recibe. Y David está tranquilo. ¿Sabe algo? El pueblo, Israel, sabía lo que había pasado ya. Pero Dios le había advertido a través de Samuel algo sobre los reyes. ¿A ustedes quieren rey? Escuchen. Va a tomar de sus ganados, de sus sembradíos, va a tomar a sus hijas como perfumadoras, como mujeres. ¿Y qué dijo Israel? Queremos rey. Así que el pueblo sabía y estaba calladito. No dudo que se hablaba en las esquinas. Ya ella está allí. Y un día, cuando Natán llega, David lo manda a pasar. Y Natán llega con esa tranquilidad, hermano. La tranquilidad de la profecía de Dios. La tranquilidad del control de Dios con todas las cosas y en todas las cosas. Y le habla de un hombre. Había un hombre que tenía una corderita. Y la alimentaba, yo me imagino a Natán contándolo, hermano, y la alimentaba. Bueno, la quería como era una mascota. Y la alimentaba y dormía con él, como duermen los gatos en casa, en la cama de uno. Y oiga, es una cosa increíble. Y lo alimentaba y lo cuidaba. Pero trabajaba para un hombre rico que tenía ganado y corderos.
Un día llega un amigo del hombre rico y en vez de tomar uno de sus corderos, tomó a la corderita de ese hombre y la mató y la cocinó. Dice la Biblia que David se encolerizó, se levantó. Ese hombre es digno de muerte. Y Natán, con el control y la soberanía de Dios, le dijo: tú eres ese hombre. Tú tienes la marca. Tú estás estigmatizado. Tú le diste las espaldas a Dios. Yo hice pacto contigo, dijo Dios, por medio de Natán, y prometí que tu descendencia iba a ocupar el trono para siempre. En ese momento, dice la Biblia que David dijo: he pecado contra Jehová. Y aquí empieza la diferencia, hermano. David no estaba en un programa de chisme. David no estaba en una discusión política por radio, donde el estigma se repite, se marca, se revuelca. David estaba frente al Dios que quita los estigmas. David estaba frente al Dios que disuelve las marcas. Y Natán le dijo: has pecado contra Jehová, pero Jehová te ha perdonado. Y allí, hermanos, en medio del trono de Israel, allí en medio de la corte de Israel, llena de dignatarios, de hombres y mujeres que servían al rey, allí se hizo patente el perdón de Dios. Y el Dios que servimos, que es el Dios que quita las marcas y los estigmas, es el Dios que nunca levanta su voz contra nuestro pecado, porque lo puso en Cristo Jesús. ¿Se acuerda el versículo de Jeremías que leímos? Viene un día, Señor, decía Jeremías, que haré nuevo pacto con la casa de Israel. Yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos, ese día ya llegó. Estamos en nuevo pacto con Dios. Estamos en la genealogía de Cristo. No importa que seamos adúlteros, asesinos, rameras, pertenecemos a la genealogía de Cristo. Cada estigma de nuestra vida, cada marca de nuestra vida ha sido borrada por el nuevo pacto. Yo haré nuevo pacto con la casa de Israel. En ese día cambiaré su corazón de piedra a uno de carne, y no me acordaré de sus pecados. En ese día glorioso, en que se hizo nuevo pacto, hermano, cada una de nuestras marcas, usted conoce las suyas, yo conozco las mías. Oh sí, hermanos, yo las conozco muy bien. Dice la Biblia que Dios no se acordará de ellas. Y la pregunta es, si Dios no se acuerda, ¿qué me importa el hombre? Si Dios no se acuerda de mis marcas, de mis estigmas, ¿qué me puede hacer el hombre? En ese día, en otra profecía dice que Jehová será justicia nuestra. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, única regla de fe. Perdónanos, Señor. Gracias porque quitaste el estigma de nuestras vidas, nuestras marcas,
que no importa que el hombre las saque, tú ya las escondiste y las borraste en Cristo. Danos la paz que solamente emana de ti. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Sus adversarios. Ese es el político barato, el político arrastrado. Y el chismoso es aquel que es un ser humano empobrecido, es un ser humano que ha perdido el valor de lo que debe ser un ser humano. El cristianismo es otra cosa. El título de mi sermón es Estigma y Nuevo Pacto. Y yo creo que usted me acompaña a Mateo, capítulo 1, y vamos a leer unos versículos raros en esta hermosa tarde del Señor. Vamos a la genealogía de Cristo y buscamos Mateo 1, versículos del 5 al 6. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmón engendró de Rahab y Amén. Estigma y nuevo pacto. ¿Sabe? Ayer me dirigí al pueblo de Calley para dar una clase de seminario y estaba oyendo un programa de análisis político. Estaban analizando un tema, ¿verdad? Y no voy a decir ni el tema ni nada porque yo sé que los puertorriqueños están divididos en tribus y quiero que todo el mundo salga contento. Oiga, y la discusión era muy interesante, era bastante nivelada para las mentalidades que estaban allí. Inclusive al menos a la persona que menos inteligente yo consideraba en el panel. Pero llegó un momento que la discusión se movió con muy pocos beneficios para esa persona que yo creo que era el menos inteligente del panel y que estaba haciendo un buen papel. Y lamentablemente a Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, tú que eres el Dios que controla todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias, que permites en tu soberana voluntad que expongamos tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que tú llegues al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Manifestó su poca inteligencia. Cuando se discutía el tema, desvió el tema y hizo un ataque burdo a un miembro del panel. Y el miembro del panel prácticamente se echó a reír porque se oyó por radio la risa y le dijo, ¿qué tiene que ver lo que estás diciendo con lo que estamos discutiendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe, hermanos? Los estigmas en los seres humanos, las marcas en los seres humanos conllevan al desprecio total del mismo. La sociedad, las iglesias, grupos pequeños, grupos grandes, asociaciones o sociedades profesionales. Una de las muchas razones de por qué la Escritura prohíbe el chisme es por la naturaleza del ser humano de elevar el estigma a niveles escandalosos mientras oculta en su vida su pecado.
Por eso la Escritura nos recomienda, no, nos manda, para ser exactos, no estar en chismes. Pero aún más, si usted está atento al devenir político de nuestro país y en los Estados Unidos, usted va a ver que los políticos menos inteligentes, los políticos que no pueden esgrimir, o como dice un comentarista radial, que no pueden hablar de corriditos, ¿verdad? Y no pueden hacer una discusión inteligente de los problemas del país, tienen que recurrir a los estigmas contra